y pensaremos si continuamos o no. ¿Cómo vamos a hacer para avisarle a las personas allí? Vamos a estar entregando una carta que esta semana nos entregan, una carta similar a esta, que para la semana entrante también la vamos a tener en nuestra iglesia. ¿Qué vamos a entregar? Una carta de invitación diciéndole a los vecinos de este sector que aquí estamos, que estamos orando por ellos, que si necesitan oración que nos manden al WhatsApp o al correo sus peticiones, y que si quieren venir, aquí vamos a estar. Lo mismo vamos a hacer allá, vamos a crear una carta similar a esta, donde lo que vamos a hacer es decirle a las personas que estamos allí, que estamos iniciando labores allí, que queremos orar por ellos, que manden sus peticiones y que si desean, vamos a estar los domingos a las 4 de la tarde. Oremos, la tarea nuestra es continuar orando, pidiéndole al Señor que Él sea trayendo a las personas que Él tiene elegidas para estar en ese salón de allá. Si el Señor permite que allá se abra ahora, Dios hará, Dios dirá cómo debemos trabajar y qué debemos hacer. Pero nosotros, nuestra tarea es orar y tratar de hacer la labor. Nosotros recordemos que tenemos la responsabilidad de actuar, de hacer las cosas, de trabajar para el Señor, y Dios en su soberanía es Él y Él pone en nosotros el querer y gracia. De modo que vamos a estar en esta semana orando por esa reunión, por estas entregas de las cartas a partir de la semana entrante, y les vamos comunicando entonces cómo continuamos con estos dos grupos. Ya iniciamos, como lo dijimos, las reuniones en el grupo de Limonar. Lo vamos a hacer también cada 15 días, los viernes, cada 15 días a las 7 de la noche, en la casa de David y Mónica. Es un grupo de personas de allí, vecinas de la casa de ellos, y entonces allí vamos a estar trabajando con estas personas. Gracias a David y a Mónica que se han dispuesto para servirnos en su lugar, para recibirnos, y que sea el Señor abriendo las puertas. Estamos invitando también a esas personas que vengan a la iglesia, que no estamos lejos, pero cada 8 días vamos a estar allí entonces invitándolos a ellos para que vengan y se congreguen cada 15 días, perdón, vamos a estar invitándolos para que vengan, se congreguen, pero eso lo hará el Señor. Nosotros tenemos que disponernos, gracias a Dios ya tenemos un maestro dispuesto para apoyarnos allá, y tenemos a David y a Mónica que han puesto toda la disposición para servirle al Señor. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor y que sea el Señor guiándonos, que sea el Señor acompañándonos, ayudándonos, para que realmente todo este tiempo sea para crecimiento, para maduración, para santidad, para mejorar el testimonio, para confiar en el Señor Jesucristo y para que Él nos ayude realmente a despertar como tenemos que despertar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Venimos a ti como iglesia, como un grupo que desea adorarte y alabarte, reconociendo que tú eres el Dios vivo y verdadero, que tú eres absolutamente soberano, que tú eres el creador del universo, que tú eres el gran yo soy, que tú eres el único Dios. Señor, y te damos gracias, porque nos has permitido conocer, porque nos has llamado, porque nos has traído con lazos de amor para que nosotros te conozcamos. Señor, nosotros te amamos porque tú nos miraste primero, porque fuiste tú quien nos llamó, quien puso en nosotros ese deseo, quien nos concedió ese don del arrepentimiento y de la fe. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender que somos viles y miserables pecadores y que solos, apartados de ti, nada podemos hacer. Pero qué maravilloso es poder haber entendido que en Cristo somos salvos. Oh Señor, qué maravilla, qué grande misericordia ha sido la tuya en haber
venido al mundo, haberte humillado primeramente como hombre y en una segunda humillación, haber tomado los pecados de todos aquellos que te creen y haber ido a esa cruz, haber entregado tu vida en esa cruz, para que por medio de tu sangre fuéramos nosotros limpiados y que tu justicia perfecta nos fuera imputada. Señor, te pedimos que nos guíes en este tiempo de alabanza y de oración, que estemos realmente dispuestos a alabarte en espíritu y en verdad como verdaderos adoradores. Ayúdanos, Señor, para que en el tiempo de oración, de lectura de palabra, de cánticos, de recogida de ofrendas, en todo el tiempo estemos disponiéndonos realmente a vivir para ti, siendo sacrificios vivos a ti. Señor, y te rogamos para que luego en la predicación de la palabra tú nos guíes. A mí que me dé la sabiduría para entregar la enseñanza, que sea una enseñanza fiel y que realmente podamos entender lo que tú dejaste allí revelado, y que a mis hermanos, así como a mí, ellos sean exhortados también para que cada día estemos dispuestos a continuar viviendo para ti. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy buenos días para todos, hermanos. Les damos una cordial bienvenida a la Iglesia Bautista Reformada Sublime Gracia de Itagüí, y para aquietar o terminar de aquietar nuestro espíritu y tener mayor concentración en lo que hemos venido hoy en el Día del Señor, vamos a iniciar con un himno. Himno número 11. A Dios sea la gloria. Permítame, dice, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Gloria a Dios. Como les decía, muy bienvenidos. Les recuerdo que somos una iglesia confesional, histórica, una iglesia adherida a la sola Escritura, que todo lo que enseñamos es bíblico, todo lo que enseñamos está ceñido a la sola Escritura. También nos hemos adherido a la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Si usted tiene alguna duda sobre el sistema de adoración, sobre
la predicación se puede acercar al pastor Julio, al diácono Guillermo, y para continuar también permítanme una recomendación: si no ha puesto su celular en vibración, en modo silencio o en modo avión, porque esto es un servicio que demanda solemnidad a nuestro Dios. Así que vamos a orar. Padre, en esta hora de la mañana, Señor, en este día tuyo, Señor, en el que algunos teólogos lo han llamado, Señor, el día de reposo cristiano, Señor, el día en que resucitaste, Dios, tu pueblo se reúne aquí, Señor, para adorarte, Señor, para contemplarte, Dios de los cielos, y también, Padre, para pedir perdón, Señor. Perdónanos, Señor, perdona nuestros pecados, oh Dios, perdona nuestras malas acciones, perdona nuestros pecados de omisión, Señor, perdona nuestros malos pensamientos, Padre. Tú nos enseñaste que no solo se peca, Señor, en el acto mismo, se peca desde el corazón, Dios de los cielos, y venimos en arrepentimiento, Señor. Venimos, Dios de los cielos, humillando, Señor, nuestro ser, nuestra humanidad, reconociendo, Señor, que solo tú, Señor, solo tu obra, oh Dios, puede limpiarnos de toda inmundicia, de todo pecado, de toda maldad, Señor. Perdona los pecados de tu iglesia aquí reunida, Señor. Perdona a los hermanos que no pudieron congregarse, Dios de los cielos. Toda obra, Señor, con la cual te hemos negado, Señor. No solo te negamos, Dios, renunciando a tu nombre, te negamos, Dios de los cielos, aún teniéndote en nuestros labios, pero nuestro corazón lejos de ti, nuestras acciones lejos de ti, Señor. Por eso, Padre de los cielos, nos acercamos, Señor, y solo a ti pedimos, Dios, que nos perdones, Señor. Perdona, Señor, las ofensas de tu pueblo, Padre. Y entramos, Señor, en este periodo, Señor, de adoración, Señor, solamente a ti que eres digno, solamente a ti que lo mereces, Señor, a ti que eres el único, Señor, el único mediador entre Dios y los hombres, el único, Señor, que pudo satisfacer, Señor, a Dios, Señor, con respecto al pecado de la raza humana. En el nombre, Señor, de Jesús, pedimos perdón por los pecados de tu iglesia, Padre. Gracias. Vamos a pasar a la lectura que nos corresponde hoy en la predicación expositiva, verso a verso, capítulo a capítulo, como aprendíamos esta mañana en la escuela dominical que heredamos de los puritanos. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, cuando usted lo tenga, le hace alguna indicación que estamos todos ahí, vamos a leer al unísono. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Vamos a continuar en adoración. Los que tienen himnario, los que no pueden mirar en la pantalla, vamos al himno 152. Himno 152, Jesús es la roca. Yo sé que soy hijo de todo su amor.
de mi corazón, que sana leproso, al ciego da luz. Por eso confío tan solo en Jesús. Por eso confío tan solo en Jesús. Amén. Vamos a continuar de este mismo modo y de manera muy solemne vamos a cantar el himno número 63. Oh amor de Dios, su inmensidad el hombre no podrá contar, ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Inmensidad, el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en él, Dios les sacó, mas prometió un Salvador también. Amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Si fuera vida todo el mar, y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada obra un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios, que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Oh amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Y cuando el tiempo pasará, con cada reino mundanal, y cada reino caerá, con cada drama carnal, el gran amor del Redentor por siempre durará. La gran nación de salvación, su pueblo cantará. Oh amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Aleluya. Vamos de ese mismo modo a continuar con este tiempo de adoración a nuestro Dios. Vamos a entonar el himno 514. Yo vivía en pecado. Yo vivía en el pecado y doctrinas de error me guiaban a engañar.
brazo te daré, es la sangre que me salva y en paz me guardará. El Espíritu me sella y me santificará. El Espíritu me sella y me santificará. Antes muerto en el pecado, ya he muerto con Jesús, y del mundo separado, yo me juzgo la luz. En el agua sumergido, testimonio a todos doy, que en Cristo he creído, y por ella salvo soy. En Cristo he creído, y por ella salvo soy. Bueno, hermanos, de ese mismo modo, con la misma solemnidad y con la misma reverencia, los invito a honrar a Dios con nuestros bienes. Vamos a pasar a la recolección de las ofrendas. Teniendo en mente que cada que aportamos a la iglesia estamos aportando al crecimiento del reino de Dios. Vamos a orar para que sea el Señor bendiciendo no solo estas ofrendas, sino, como dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De ese mismo modo, el Señor prepare nuestros corazones para que esa semilla llamada palabra caiga en buena tierra. Padre, te damos infinitas gracias, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos aquí presentes, Dios, que han dispuesto de su tiempo, Señor, para venir a congregarse, a adorarte, Señor, a reconocerte como el único Dios verdadero, Señor. También, Dios, que seas bendiciendo, Señor, estas ofrendas que han sido sembradas, Señor, puestas a disposición de tu reino para el ensanchamiento y el crecimiento de tu obra, Señor, con el cual se cubren muchas cosas, Señor, de nuestra congregación, muchos gastos, Señor, que requiere tu obra. Del mismo modo, Dios de los cielos, continuamos, Señor, pidiéndote que a través de tu palabra, Dios, seas formándonos, seas discipulándonos, Señor. Tu palabra es vida, Señor. Como dijera en cierta ocasión el apóstol Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna, Señor? Esas son las palabras, Señor, que venimos a recibir hoy en tu día, Señor. En este maravilloso día del Señor, venimos, Señor, con oídos receptivos, Señor, con corazones dispuestos. Pedimos que el Espíritu Santo coloque en buena tierra esta semilla, que sea bendiciendo este medio de gracia y que sea bendiciendo a su siervo, Señor, el cual también es un hombre, Señor, sujeto a pasiones como todos nosotros. Es un hombre que por tu gracia y tu misericordia, Señor, le has designado esta tarea. Padre, háblanos por tu palabra. Te damos gracias en esta hora, Señor. Bueno, mis hermanos, buenos días.
Vamos entonces a continuar en el estudio de la palabra. Venimos desarrollando la carta a los Filipenses y hoy vamos a estar estudiando los versículos 12 y 13 del capítulo 2. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por permitirnos escuchar tu palabra, que sabemos que tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de los filos, y que penetra y llega hasta los tuétanos y discierne los pensamientos y el corazón. Señor, te clamamos para que seas tú ayudándonos en medio de estas exhortaciones, en medio de estas enseñanzas, a que verdaderamente podamos continuar creciendo en la santidad que tú requieres de nosotros como cristianos que somos. Te pedimos, Dios, que me des sabiduría para entregar esta enseñanza y que mis hermanos puedan también entender y aplicarla a sus vidas para un mayor crecimiento espiritual. Amén. Bueno, mis hermanos, podemos tomar asiento. Venimos desarrollando una serie que nos habla de la exhortación acerca de la vida y del carácter cristiano. Es la serie de exhortación acerca de nuestra vida y de nuestro carácter cristiano. Hoy nos va a hacer un llamado a que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. En las Sagradas Escrituras se nos dice que la salvación es de Dios, que no importa lo que el hombre trate de hacer, quien salva es Dios. El hombre nada, absolutamente nada puede hacer por su salvación. La salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Pero también en la Biblia encontramos que hay llamados para que los hombres se vuelvan de sus caminos y se arrepientan y crean en el Señor Jesucristo, y que si así lo hacen serán salvos. De modo que ahí vemos las dos ideas. El Señor es soberano y trabaja en nuestra vida, pero nosotros tenemos una responsabilidad. En la palabra de Dios se nos enseña que Dios ha elegido un pueblo para sí, y estos serán salvados. Todo aquel que Dios ha elegido para salvación será salvo. Ninguno se perderá. Pero también aprendemos que el hombre no se va a salvar si no se le predica el Evangelio. Dice Romanos capítulo 10, versículos 13 y 14 con respecto a esa idea. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Los elegidos del Señor entonces serán salvos, pero es necesario, mis hermanos, que prediquemos el Evangelio del Señor. Dios preservará a los salvos, nunca se perderán. Él es poderoso para guardarnos sin caída hasta el día de su gloria, dice la Biblia. Pero también nos advierte del peligro que
que si no cuidamos nuestro corazón, podemos deslizarnos fácilmente y por eso tenemos que perseverar, porque el que persevera hasta el fin será salvo. Todas estas son verdades que se nos enseñan en las Escrituras, y aunque no las entendamos todas debido a nuestras limitaciones, pues Dios dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Vamos a Isaías y continúa diciendo: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora, si miramos entonces con respecto a la serie que estamos desarrollando, con respecto a la vida cristiana y a la santidad, podemos ver que nuestro crecimiento en santificación depende de nuestros esfuerzos en los usos del medio de gracia. ¿Cómo crecemos nosotros en santidad? Utilizando los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? Los medios de gracia que Dios ha provisto para su iglesia son la oración, la lectura de la palabra, el devocional diario, el culto, las reuniones entre los hermanos. Y por otro lado, se nos ha mostrado que eso no es lo que más dejamos nosotros, que es en el Señor, que es con el Señor que tenemos que estar reclamando para que podamos realizar esto, para que nosotros realmente sintamos las fuerzas y el deseo y el anhelo de poder hacerlo. ¿Qué hay mejor que usted levantarse y coger sus libros o lo que tenga que llevar e irse? El orar es un esfuerzo. ¿Qué hay mejor que usted levantarse a las 7:30 para salir a las 8 de la mañana sin hacer un devocional? El hacer devocional es un esfuerzo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pedirle a Dios que nos dé ese querer, cómo el hacer, para nosotros poder sentarnos a hacer un devocional. Vemos entonces cómo la palabra de Dios nos dice que debemos esforzarnos para crecer en santidad, pero también nos dice que no lo podemos hacer solos, tenemos que hacerlo en el Espíritu Santo. Y si miramos en el capítulo 2, versículos 12 y 13, que es lo que hoy nos compete, allí vemos una exhortación que se nos hace. El Espíritu Santo, por medio de Pablo, nos ha venido exhortando ya. Por eso la serie la hemos llamado Exhortaciones acerca de la vida y el carácter cristiano. En el capítulo 1, versículo 7, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? ¿Qué nos dice mejor el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo? Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y luego continúa haciendo exhortaciones a los creyentes para que vivamos de manera digna del Evangelio. Y en el versículo 12 ahora exhorta a los cristianos a cuidar de su vida espiritual. La vida espiritual es un regalo comprado por la sangre de Cristo. Si no es por Cristo, si no es porque Dios nos llama, nosotros no estaríamos aquí. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Estaba en su gloria, él estaba muy cómodo. Sin embargo, todo ese plan de Dios ante el pecado del hombre, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Él vino voluntariamente, se despojó de su majestad, de su gloria, y vino y se humilló y se hizo hombre. Primera humillación, volverse un hombre, y luego segunda humillación. Todos los pecados de todos aquellos que en él creen, los echa sobre sus hombros y va y se sacrifica voluntariamente en una cruz. Y por medio de su sangre, que derramó hasta la última gota, entonces a nosotros se nos limpia de pecado, se nos entrega esa justicia divina y somos declarados salvos. Ahora, como podemos ver, el Espíritu Santo no deja esa carga solo en los hombros de los hermanos, sino que si continuamos leyendo el texto, el versículo 13 nos dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer con su buena voluntad. Desarrollando el texto entonces, el título del mensaje es: ocúpense de su salvación.
ocúpese de mí, ocúpese de mí, y yo me preocupo de mi salvación. Vamos a desarrollar ya dos puntos. En uno vamos a ver lo que el texto no está diciendo. Y en el segundo vamos a ver cuál es el propósito del texto, es decir, ese texto, ¿qué realmente es lo que nos exhorta a que debemos hacer? Miremos lo que nos enseña el texto. Como estudiamos este texto, debemos tener cuidado de entender lo que el texto no está enseñando. Primero, que es Dios quien actúa en lugar de nosotros. Él no nos está enseñando el texto. El texto no está diciendo, tranquilo, que Dios está actuando en lugar suyo, usted quédese quieto. Eso no está diciendo. Lo que el texto dice es que nos lleva al querer y al hacer. Pero nos dice, pero no nos dice que quiere y hace o actúa en lugar nuestro. Eso no está diciendo el texto. Lo que nos dice es que la influencia del Espíritu Santo es tal en nuestra vida que nos guía a nosotros al querer y al hacer. Somos nosotros los que tenemos que hacer, pero Él es quien produce en nosotros ese querer como el hacer. Ahora, el texto tampoco está diciendo que Dios obra cuando el hombre ha obrado primero. Eso es un gravísimo error. Lo que aquí nos está enseñando el Espíritu Santo por medio de Pablo es, porque Dios obra, Dios ha obrado en el hombre, entonces el hombre hace las cosas. Cualquier paso que demos nosotros en la vida cristiana es porque Dios ha dado primero ese paso. ¿Qué pasa con las iglesias carismáticas y las iglesias arminianas hoy en día? Que las iglesias carismáticas están enseñando que es el hombre que toma la decisión. Levante la mano el que quiera aceptar a Dios. Y dicen que allá está el Espíritu Santo, toque y toque en su corazón hasta que usted lo quiera aceptar. Eso es un gravísimo error. El Espíritu Santo viene a tu corazón y después de que viene a tu corazón te trae con lados de amor. De modo que es Dios el que actúa primero, no el hombre. Dios no actúa porque el hombre actuó. No, Dios actúa y luego el hombre actúa. Y tampoco está diciendo que Dios nos obliga o nos lleva a actuar en contra de nuestra voluntad. La voluntad del creyente no está siendo forzada. Lo que significa es que Él ejerce una influencia tal en nuestra mente, en nuestro corazón, que Él nos lleva a estar dispuestos a obedecerle y nosotros voluntariamente le servimos y le obedecemos. No es forzado. Dice el Salmo 110:3: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Cuando nosotros venimos a adorar al Señor en el día domingo, no lo hacemos a la fuerza o venimos arrastrados. Puede que algunos sí, porque el cuerpo se lo oblige y venga, pero son muy pocas esas situaciones. O algunos hijos que no quieren venir, entonces los padres somos responsables hasta cierta edad y tenemos que obligar a nuestros hijos a hacer las cosas hasta cierta edad cuando ellos puedan valerse por sí solos. Yo tengo que obligar a mi hijo hasta que él tenga la capacidad de valerse por sí solo, a que está en la iglesia. Después no quiere, es que se vaya, pero mi obligación como padre era traerlo y enseñarle la palabra de Dios. Dice el Señor, estamos hablando de que no es que vengamos arrastrados. El resto, a excepción de 2 o 3, puede que vengan obligados, pero el resto no venimos obligados, no venimos a la fuerza. Nosotros venimos voluntariamente
y de manera gozosa, de manera deleitosa cantamos himnos y lo adoramos. Es más, desde el día de ayer, desde el sábado, usted debe estar ya organizando la ropa, pensando en qué se va a poner, pensando en que se va a ir a reunir con su Señor. Usted tiene que venir gozoso, usted no viene a la fuerza. Nadie lo está obligando. Nos deleitamos en la predicación de la palabra en medio de su presencia y lo hacemos de corazón. Lo hacemos de tal manera que cuando algunos vecinos pasan por la malla, yo alcanzo a ver cómo se quedan mirándonos y les puedo asegurar que se quedan admirados de ver a un grupo de personas en un día domingo poniendo atención a una enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia en nosotros con otras iglesias? Si usted va a otras iglesias tradicionales, la gran mayoría de la gente está en el atrio, está afuera, porque dicen que van a la ceremonia, pero se quedan afuera. No es la hora de, ya lleva 15 minutos y no termina, ya lleva 20 y no termina. Nosotros, como lo hablaba el hermano Andrés, antes predicamos poquito. Yo me extraño cuando a los 40 minutos la gente me estaba durmiendo. Y entonces los puritanos como predicaban 3 horas. Y les aseguro que ellos no hacían bombos y platillos y ponían ventiladores a tirar humo y cosas. Era pura predicación. Porque lo hacemos de corazón. No es que los creyentes entonces tengamos que hacer una cosa porque el Señor nos obliga. Nosotros no somos robots cristianos. Nosotros los creyentes hacemos de nuestra voluntad la voluntad de Cristo. Pero es porque Él pone esa voluntad en nosotros. Es porque Él nos da ese gusto, ese deseo de servir. Ahora, el texto tampoco está haciendo referencia a una fuerza física, sino a una influencia moral. El poder físico, la fuerza bruta no puede actuar en nuestra voluntad. Es posible que alguien lo traiga obligado y lo sienten ahí. Es posible que a usted lo puedan encarcelar, es posible que a usted lo puedan golpear, maltratar, sacrificar, martirizar. Pero si su mente está con Cristo, su mente continúa siendo libre, de modo que no es la fuerza bruta la que actúa, sino la fuerza moral, lo que hay en su corazón. Con los discípulos de Cristo y con los mártires que cuenta la historia, ¿qué sucedió? A ellos lo obligaron, lo mataron, lo sacrificaron, lo metieron al revés, le hicieron de todo. Y ellos que seguían con Cristo, ellos estaban con Cristo. Entonces ellos tenían libertad moral y libertad espiritual, aunque lo estaban tratando a la fuerza bruta. Cuando un creyente realiza una buena obra, cuando un creyente hace algo, ¿quién lo está haciendo? El creyente. Él lo está haciendo de él porque nace. Pero usted cree que es porque le nace a él solo. Es porque el Señor actúa en su corazón para que haga esa buena obra. El Espíritu Santo opera en el corazón del creyente para que él sea quien haga las cosas. Es por eso que en el día del juicio en Mateo 25:34 se nos habla que en el día del juicio el Señor juzgará a cada quien por lo que hizo. De hecho, el texto Mateo 25:34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mis padres y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, y en la cárcel y viniste a verme. Entonces los justos responderán:
diciendo: Señor, pero cuando te vimos hambriento y te sustentamos, cuando sediento y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te recogimos y desnudo y te cubrimos, o cuando te visitamos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo al rey les dirá: diciendo os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Lo que aquí se nos está diciendo es que Dios reconocerá todas, absolutamente todas las obras que nosotros hagamos en nuestra vida. Está diciendo que Dios no se olvida del buen obrar de los cristianos. Esas fueron nuestras obras y allá se evaluarán. La Biblia nos dice que Dios es quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero eso, mis hermanos, no quita la razón de que la obra la hace el Cristo. Y finalmente, este texto no puede ser excusa para que alguien diga que hace o deja de hacer algo porque así lo quiso Dios. No puedes decir: es que yo no me siento inclinado a ser un buen padre, eso que lo haga mi esposa, yo no tengo ese don, ella es la que tiene que levantar los hijos y educarlos. Por eso Dios le dejo esa tarea a mi Señor. O yo no siento el deseo de orar y de leer la Biblia. No, es que el Señor no ha puesto ese deseo a mí, no ha puesto ese deseo a mí, Él no ha puesto ese deseo en mi corazón. Yo no siento la necesidad de orar, yo no siento la necesidad de obedecer la palabra de Dios. Y se escudan en que es que así lo permite Dios. Es que yo voy a la iglesia, pero Dios permite que yo ni ore, ni la palabra, ni haga nada, porque el Señor así lo quiere. O como muchos dicen: ay, es que yo soy así porque el Señor me hizo así. No, el Señor no hace pecado. El Señor no es el culpable de nuestros pecados. Todos los pecados que hay en el mundo vienen de la perversión del corazón del ser humano. De tal manera que este texto no es una licencia para pecar. Es que yo soy salvo, entonces yo puedo empezar a hacer lo que quiera porque yo soy salvo. Esto no es una licencia para pecar. Dice el texto: Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, a Él le place poner en ti ese deseo de que desees algo y de que hagas algo. Miremos ahora el segundo punto. ¿Cuál entonces es el propósito de este texto? Lo que el Espíritu Santo por medio de Pablo nos desea enseñar es que la soberanía de Dios siempre debe ser un incentivo para nosotros y no un impedimento. La soberanía de Dios nos debe animar a nosotros en vez de llevarnos a poner freno a hacer las cosas. La soberanía de Dios debe incentivarnos a esfuerzos, no a la pereza. Este versículo nos debe llevar a desear ocuparnos, nos debe llevar a ocuparnos verdaderamente en nuestra salvación con temor y con temor. No existe ninguna excusa para que nosotros, siendo cristianos, descuidemos nuestra salvación y nuestra santidad. Muchas veces la soberanía de Dios tiende a desanimar la actividad del creyente. Por ejemplo, algunos puede que digan: pues es que si Dios es el que sabe quién va a ser salvo y Dios ya lo tiene elegido, pues yo para qué predico. Pero aquí nos manda la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que debemos ir por todo el mundo haciendo discípulos, que tenemos que hablar de Él, que tenemos que predicar de Él. No podemos quedarnos tranquilos
porque Dios en su voluntad ya lo tiene dispuesto todo. Dice el texto: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, pero no te deja ahí. Él te está diciendo: ocúpese de su salvación con temor y con temblor. Pero mire lo que dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí se nos está exhortando a no desmayar, a no descansar, a no tomar vacaciones espirituales. Usted puede irse a descansar y tomar vacaciones, pero por favor llévese su Biblia y ore. Lea la palabra de Dios y ore. La palabra dice que el Señor no descansa, que aún hasta hoy trabaja. Y entonces nosotros vamos a ir en paseo y playa, brisa y mar. Y la Biblia de quedó en la casa y ni oramos. Cambiamos de vida, hasta nos agarramos a beber en la playa. No tenemos vacaciones. Debemos ocuparnos con temor y con temblor en cuanto a esa vida espiritual. Porque el Dios quien produce en nosotros el querer como la desconexión. Yo no sé si a usted le pasa, pero si usted un día que tiene que madrugar a un examen médico no ora antes de salir, yo me siento muy mal. Yo como que salí como medio desnudo. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me ha sucedido. Yo quiero hacer un examen de sangre, entonces a las 6 de la mañana desperté el reloj y corra. Después tengo que ir a orar porque me sentí demasiado mal haber salido sin orar. Pero en esto no estamos solos. Dios está con nosotros. Dios está contigo, que dice la palabra de Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Este pasaje nos está animando, nos está diciendo: continúen adelante, no se quede esperando que Dios haga la obra. Este pasaje nos debe llevar a reconocer que nosotros, por nosotros mismos, nunca podremos hacer las cosas, nunca podremos cuidar de nuestra salvación nosotros solos. Dios suple todo eso que nos hace falta, pero tenemos que pedirle más, tenemos que clamarle a Él. Necesitamos que Dios nos capacite para vencer nuestros pecados, que Dios nos dé la fortaleza para huir de la tentación. Yo no sé si a usted le ha pasado que en un WhatsApp le llega, o ya se meten en tantos grupos a veces y no se sabe por pena, le llegan unas fotos horrorosas que lo llevan a malos pensamientos. Yo lo primero que hago es, es más, organizé mi teléfono para que no me entren sino las fotos y los videos que yo quiera abrir. De modo que no me extrañe si en algún momento no abro los videos, porque mi teléfono no abre los videos ni las fotos de todo el mundo, abre las que yo quiero abrir, porque nosotros somos los que tenemos que trabajar en eso, pero tenemos que pedir al Señor que nos ayude a que realmente seamos capaces. Que no llegue la foto y yo diga: ¿será que la veo? ¿Será que no la veo? ¿Será que la veo? ¿Será que no la veo? No, bórrela si usted sabe que esa es de alguien, o elimínase a ese contacto si sabe que le manda bobadas. Necesitamos la obra de Dios para terminar nuestra relación con el mundo y con todas las personas que no tenemos relación. ¿Yo qué tuve que hacer para dejar de beber? Alejarme de la gente, porque así yo estuviera caminando ya con el Señor, mis amigotes me invitaban a tomarme una cerveza, a tomarme una aguardiente, hasta que dije no más y borré de mis contactos todos mis viejos amigos y todas mis viejas amigas. No tiene tentaciones, de modo que yo le tengo que pedir al Señor que nos ayude con esa situación y que me ayude a apartarme. Si yo sé que yo tengo dificultad en un bar, porque me gusta ese bar, por la música que tiene el bar, porque me tomo una cervecita que tiene una cervecita especial, ¿para qué paso por ese bar? Pues la vuelta por otro lado. Y lo mismo pasa con el que tiene drogadicción, con el que tiene problemas de sexo, con el que tiene problemas
de mentira, con todo, con absolutamente todos los pecados. Necesitamos de Dios para que ilumine nuestras mentes y nos dé luz en el camino. Necesitamos que Dios nos muestre por dónde andar y cómo guardarnos del error, del pecado y de la tentación. Lo que nosotros, mis hermanos, necesitamos no es que Dios nos deje solos, es que yo ya soy salvo y entonces puedo hacer lo que yo quiera. No, yo no necesito que Dios me conceda la salvación y me quede quieto, y se quede quieto, y entonces yo simplemente, yo ya soy salvo y vivo mi vida. Por el contrario, nosotros necesitamos más y más de Él en todo momento. Por lo tanto, tenemos que estar conociéndolo más y orando más. La pregunta de hoy entonces es: ¿te estás ocupando verdaderamente de tu salvación con temor y con temblor? ¿Alcanzas a entender el interés que tiene Dios en que te cuides y que Él es el que pone en ti el querer como el hacer para que no falte y no descuides tu santidad? Si alcanzas a ver el interés de Dios en que andes por sus caminos correctamente, ¿por qué no lo hacemos? Si alcanzamos a entender eso, ¿por qué no lo hacemos? ¿Alcanzas a comprender que Dios está satisfecho, que Dios no está satisfecho con que sea un cristiano mediocre? Es que yo voy a la iglesia los domingos. Dios no quiere hijos mediocres. Dios no quiere que seamos de poco tiempo para Él. Él produce el hacer, el querer como el hacer, por su buena voluntad, para que nos ocupemos diligentemente de nuestra santidad. Él no desea cristianos perezosos. El interés del Señor es vernos activos espiritualmente. Ahora, si estás ocupándote verdaderamente de tu salvación con temor y temblor, tienes pleno conocimiento de que sin la ayuda de Él nada podrías hacer, no vas a poder avanzar. Realmente tenemos eso claro. Imagínense que Dios lo deja a usted solo. ¿Qué pasaría con el tiempo de oración suyo? Que Dios lo deja a usted solo y entonces usted no vuelve a pensar en el Señor. ¿Qué pasaría con el tiempo de devocional suyo? Se perdería completamente. ¿Qué sería de nuestra vida de piedad? Seríamos lo que éramos antes, egoístas, vanidosos, pretenciosos, no me importa mi hermano, no me importa nada, hablaría del uno, hablaría del otro, sería perverso. No podemos pensar en que Dios no está con nosotros. ¿Qué sería nuestra vida de oración sin la ayuda de Dios? Si la doctrina de este pasaje no fuera cierta, sabiendo que sin Cristo estamos perdidos, ¿qué sería de nosotros? Si yo no tengo claro eso, la verdad es que es una gran misericordia, una muy enorme gracia la que Dios tiene para con los suyos de involucrarse activamente en la vida de cada uno de los cristianos. La obra de Dios en nosotros debe animarnos entonces a estar cada día más activos, a estar ocupados de nuestra santificación, a estar ocupados en nuestra vida espiritual. Lo que el Espíritu Santo por medio de Pablo está haciendo y diciendo, tratando de exhortarnos en este texto, es animándonos a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, con esa verdad ciertísima de que Dios es soberano, pero nuestra responsabilidad también está en nosotros. Él pone en nosotros el querer como el hacer en su buena voluntad, pero nosotros somos los que tenemos que obrar. Él es el quien
Él es quien opera directamente en nuestras almas y nos anima a continuar. Algunos pasajes de las Sagradas Escrituras apoyan este texto de Filipenses. Por ejemplo, Juan capítulo 15, versículo 1, dice el Señor Jesucristo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, estará llevando mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Qué nos está haciendo? Somos nosotros, usted no está diciendo el texto, somos nosotros los que tenemos que llevar ese fruto. ¿Somos capaces de llevarlo solos? No, nosotros no somos más que un pámpano, y para poder dar frutos, dice que separados de él nada podemos hacer. Tenemos que estar injertados a él. Es responsabilidad de nosotros como pámpanos dar fruto. Pero ¿cómo lo logramos? Con el Señor. Romanos 8:13 dice: si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué se nos está diciendo aquí? Que el creyente tiene que dar muerte al pecado. ¿Cómo logra el creyente dar muerte al pecado? Por medio del Espíritu. El Espíritu es el que te va a ayudar a apartarte por medio del conocimiento del Señor Jesucristo y del amor del Señor Jesucristo. Es que tú te vas a apartar de ese pecado, lo vas a mortificar. ¿Quién debe mortificar el pecado? El creyente. ¿Y quién le ayuda al creyente a mortificar el pecado? Dios. Pues ahí está, tenemos que estar en las dos. Romanos 2, en Romanos 12 se nos dice que no nos podemos amoldar a este siglo. ¿Y cómo logramos no amoldarnos a este siglo? Pues dice la palabra de Dios que renovando nuestro entendimiento a la luz de la palabra de Dios. Debemos moldear nuestro carácter y nuestra vida cada vez más conforme a la palabra de Dios y menos conforme al mundo. La vida cristiana debe llevarnos constantemente a estar activos en nuestra santificación. La pregunta es: ¿logramos hacer esto solos? No, esto no lo vamos a lograr hacer solos nunca. ¿Quién podría cumplir el mandamiento de no pagar a nadie mal por mal si el Señor no le ayuda? ¿Quién puede ayudarle a un hermano a acercarse a otro que no soporta si Dios no lo ayuda? Esto lo logramos únicamente con la ayuda del Espíritu de Dios. Solo por esa fuerza en Cristo que ha operado en la resurrección de Cristo es que esa fuerza opera en nuestra vida, esa fuerza del Espíritu es la que opera en nuestra vida y nos ayuda y nos lleva a que nosotros realmente podamos hacer las cosas. Segunda Corintios nos dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de la contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿A quién corresponde perfeccionar la santidad? Al creyente. ¿A quién le corresponde limpiarse de toda contaminación? Al creyente. Es mi deber, es mi responsabilidad. ¿Lo puedo hacer solo? No. ¿Quién me ayuda? El Señor. El Señor es quien pone en nosotros el que ponga. De tal manera, mis hermanos, que nosotros debemos actuar diligentemente, como si el perdonar, como si el hablar de un hermano, como si el tener misericordia, como si el vivir en Cristo dependiera de nosotros. Nosotros
tenemos que tratar de hacer esa obra. Y si no somos capaces, en oración, el Señor nos va ayudando a realmente lograrlo. Pero a la misma vez entonces tenemos que estar dependiendo. Nosotros tenemos que tratar de lograrlo, pero en la misma medida tenemos que depender del Espíritu Santo para que Él actúe y opere en nosotros y logre esa santificación en nuestra vida. Es necesario entonces que oremos para que Dios obre en nosotros el querer como el hacer su buena voluntad. Son muchísimos más los textos que uno podría sacar de la Biblia y serían horas estudiándolos que nos llevan a entender que debemos involucrarnos a cumplir los mandamientos, pero también es bueno saber que no estamos solos. La Biblia nos pide responsabilidad, pero nos muestra que tenemos la soberanía de Dios actuando en nosotros. Será Él quien opere en nuestro ser y seremos guardados irreprensiblemente. Nosotros debemos buscar abstenernos de toda especie de mal, debemos cuidarnos espiritualmente, reconocer dónde está el mal para podernos abstener de él. Pero es necesario que estemos siempre esperando en el Señor, porque Él nos guardará irreprensibles en el día de su venida. Y aquellos que de pronto llegan a escuchar esta enseñanza, ya saben que solos nada podemos hacer. Por más buenos que nos creamos en el mundo, si no tenemos a Cristo en el corazón, no hacemos nada más que dar patadas de ahogado y va aquel que no cree en el Señor Jesucristo directo a la condenación eterna. Es necesario arrepentirse de los pecados, es necesario creer en el Señor Jesucristo y es la única manera de ser salvo. No hay otra forma de que verdaderamente el Señor ponga en ti el querer como el hacer, porque si no estás en Cristo, todo lo que harás será llevar más y más ascuas para el día de la quema. Miremos una aplicación. El Señor quiere nuestra obediencia, pero Él quiere que obedezcamos en nuestra voluntad. Él no nos quiere obligar. Él es quien produce el querer como el hacer. El interés de Dios no es que estemos sometidos simplemente a unas normas, a unos mandatos y a unas prohibiciones. El Señor desea que los cristianos obedezcamos voluntariamente, que lo hagamos con gozo y que lo hagamos con gusto. El yugo de Cristo es fácil y es ligera su carga. Por eso es que el creyente puede y debe someterse a Cristo, porque su yugo es ligero. Debe someterse a Cristo sintiendo el placer de hacer su voluntad. Pablo dice que según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. La verdad es que Dios prefiere que el hombre se someta a su ley a que no lo haga. Dios quisiera que nosotros todos fuéramos salvos, pero los hombres no quieren. Los hombres no quieren oír la voz de Dios. También prefiere que la sumisión sea de todo corazón. Él desea que seamos renovados en nuestro entendimiento para que obedezcamos menos al mundo y obedezcamos más, y amemos más todo lo que refleja el carácter de Dios. Ahora, el Señor no está interesado solo en nuestro querer. Dice la palabra de Dios que Él también está interesado en nuestro hacer. El deseo del Señor no es que solo tengamos buenas intenciones. Es que yo voy a empezar a orar más. Es que yo voy a empezar a ser mejor marido. Es que yo voy a empezar a ser mejor padre. Es que yo voy a empezar a ser más claro. Es que yo voy a empezar a ser menos chismoso. Es que yo voy a empezar a ser menos mentiroso. No, eso es un deseo.
Pero el Señor lo que quiere es que no nos quedemos en buenas intenciones. El texto no debe ser, nos dice que tenemos que esperar en Dios y que no nos podemos quedar totalmente quietos. No podemos decir, es que Dios no ha puesto en mí el querer como el hacer, es que yo no soy proveedora en mi casa porque mi mujer es la que está trabajando, o yo no soy un buen empleado porque es que mi jefe tal cosa, o yo no mando a mis hijos porque yo prefiero que mis hijos se levanten y que después tomen las decisiones que tienen que tomar, y entonces yo por eso no siento que tengo que enseñar la palabra de Dios. No. El Señor quiere que nosotros hagamos las cosas, que nosotros lleguemos del querer al hacer. No puedes esperar tener una familia bonita si no trabajas en función de tener una linda familia. No puedes esperar que tus hijos sean buenos, que tus hijos sean honestos, que tus hijos busquen de Dios, si no los traes a la iglesia. No es que después de la pan de levantar, o después de eligen qué quieren ser, o en qué religión se quieren levantar. Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Finalmente, es necesario que seamos conscientes que la gloria de cualquier bien realizado por nosotros le pertenece a Dios. No somos nosotros, mis hermanos, los que estamos haciendo para la gloria nuestra. Tú no puedes ser un excelente cónyuge en tus fuerzas y decir, no, es que yo soy un maridazo. Tú no puedes ser un buen padre si no te comprometes en el trabajo de tus hijos. No trabajas en levantar a tus hijos, no los exhortas, no los regañas, no los obligas a hacer las cosas, y después la gente dice, uy, tan lindo aquel muchacho, y sácala pecho si no ha hecho nada, la mujer lo ha hecho todo. No podemos permitir esas cosas. Debes dar gracias a Dios por cada pecado que evitas y por cada buena obra que realizas, porque si no hubiera sido por Dios, nosotros hoy podríamos ser peor que Garavito y haber violado y haber matado a un montón de gente. Podríamos ser peor que el peor de los guerrilleros y de las porquerías que tenemos en este país. Podríamos llegar a ser el peor de los políticos, mentirosos, enredadores, todos enredadores, la gran mayoría. Pero Dios es el que pone el freno en nosotros. Él está allí poniendo el freno en la maldad nuestra. Tenemos que dar gracias a Dios porque Él fue bueno con nosotros, porque nos llamó, porque nos eligió, porque con lazos de amor, a pesar de lo perversos que éramos, yo no sé usted, pero yo sí sé cuán perverso era yo. Y hay que dar gracias a Dios de dónde estamos hoy, porque si no hubiera sido por Él, no existiría el Julio que hoy es. No existe un solo pecado que otro hubiera cometido y que nosotros no lo hubiéramos cometido si no es por la misericordia. ¿Quién sabe dónde estaríamos nosotros? ¿Con qué bandas? ¿Con qué criminales? ¿Con qué perversidades? La gloria del Señor, y esta enseñanza debe producir humildad en el desempeño de nuestra vida cristiana. ¿Qué tienes? Dice la palabra, ¿qué tienes que no hubieras recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿De quién te vino? Te lo compraste, te lo conseguiste solo. No, te lo manda el Señor, te lo da el Señor. Este texto entonces debe llevarnos a incrementar el deseo de ocuparnos verdaderamente y ser diligentes en nuestra salvación. Mi hermana, la invitación es que usted se evalúe. Haga una evaluación muy pequeña, no evalúe toda su vida, evalúe su vida de cristiano, no más. Evalúe quién es usted ante la iglesia, cómo está actuando usted ante sus hermanos,
Usted, ¿qué imagen le está dando usted a sus hermanos? ¿Qué está haciendo usted verdaderamente? ¿Cuál es su deseo de creyente? ¿Y qué es lo que va a hacer para verdaderamente dar un buen testimonio de Cristo? Evalúe nomás eso. Cuando usted logre evaluar eso, arrepiéntase de sus pecados y comience a evaluar qué está haciendo en el mundo, qué está haciendo en su familia, qué está haciendo con toda su vida. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocuparse en la salvación con temor y temblor es evaluar su vida. ¿Qué está haciendo? Las dos cosas son ciertas. La responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios actuando en nosotros. La pregunta entonces final es: ¿eres consciente de la obra de Jesucristo en tu vida? ¿Está Dios produciendo en tu vida realmente el querer como el hacer por su buena voluntad? Porque saben, mis hermanos, Dios sí lo está haciendo. Dios está poniendo el querer como el hacer por su buena voluntad en los hijos de Dios. Si usted está fallando, usted no tiene que arrepentir. No es Dios el que tiene que actuar más. Él ya está actuando. Nosotros tenemos que empezar a evaluar dónde estamos fallando. Que Dios nos bendiga y nos continúe ayudando a crecer en esta área que hoy hemos sido exhortados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque es maravilloso como tu palabra es verdad, es viva y eficaz y nos exhorta, nos consuela, nos anima, pero cada vez que la escuchamos salimos gozosos de haberla escuchado, de haberla comprendido y de ver que realmente tú estás trabajando en nuestras vidas. Señor, qué maravilloso es poder saber que en una mañana como hoy pudimos ver que aún nos falta tanto para ser verdaderos creyentes, que aún nos falta tanto para crecer en santidad. Pero Señor, te clamamos para que sea tu Espíritu Santo trabajando en cada uno de nosotros, para que sea tu Espíritu Santo bendiciéndonos y ayudándonos a que realmente en nuestro corazón y en nuestra mente sean aplicadas estas verdades para mayor santidad y mayor crecimiento en el conocimiento de Cristo y tener un muchísimo mayor anhelo de servirte a ti, Señor Jesucristo, y a tu iglesia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.